¿Dónde está la generación de fuego? Esta gente no grita la palabra aquí. ¿Dónde está esa generación? No han cenado todavía. Ahora hay un problema aquí, porque un hombre que había visto todas las manifestaciones de Dios, un hombre que había visto todas las plagas que se había manifestado, se para delante de Dios y comienza a pelear con Dios. Y le dice: mira, Dios, si tu presencia no va conmigo, a mí no me mueva de aquí. Entonces Dios le dijo: mira, Moisés, mi ángel irá contigo, pero mi presencia no va a ir contigo. Moisés dijo: no, yo sé que yo he visto muchas cosas, pero ¿sabe algo? La generación de fuego, ella siempre está pidiendo que la presencia vaya. La generación de fuego siempre está pidiendo que la gloria vaya con ella, pastor. Dios mío, porque si tú no tienes fuego, entonces todos los demás se te van a... Me quedan pocos minutos, aleluya, para dejar un fundamento. Pero le voy a dejar un fundamento, aleluya. Dice Primera de Corintios, su capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Dile a alguien: alma viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Dile a alguien: alma viviente. La personalidad del hombre, el alma es la personalidad del hombre. Llámese mente y corazón. Ahora, el problema más grande de la generación consiste en el alma, porque la gente hoy en día es muy almático. La gente hoy en día es muy sentimentalista. La gente hoy en día se basa tanto en las emociones que se deja controlar por los demás, y ello hace una ligadura de alma con la persona. Ese es el problema de la generación. Consiste en que el hombre es demasiado sentimental, y porque es demasiado sentimental se deja controlar por las influencias y por lo que están diciendo por los demás. Ese es el primer Adán. Dile a alguien: el primer Adán era un hombre sentimental. El día que le dijeron: come de la fruta, fue el día que él comió de la fruta, porque el sentimiento era tan grande que se dejó influenciar. Dile a alguien: pero el segundo Adán vino a romperle el paradigma establecido. El segundo Adán vino a romper con las estructuras establecidas. El segundo Adán, Dios mío, dice que es espíritu vivificante, y todo aquel que está en el espíritu son gente que van a romperlo. Es que todo aquel que esté en el espíritu son gente que son la generación de fuego, porque la generación de fuego no se deja influenciar por las palabras. La generación de fuego no se deja influenciar por lo que están diciendo de ellos, Dios mío, porque la generación de fuego conoció el fuego, y todo aquel que conoce el fuego conoce la gloria, Dios mío, porque a Moisés se le presentó como una salsa que ardía, pero Dios estaba en esa. Por eso es que la generación de fuego son gente que ellos no creen a las palabras que los enemigos están diciendo. La generación de fuego solamente cree en una palabra, porque todo aquel que tiene contacto con Dios es porque tiene intimidad con Dios, Dios mío. Y todo aquel que tiene intimidad con Dios es porque puede escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios es la única que trae dirección. La voz de Dios es la única que trae alineamiento. La voz de Dios es lo único que te va a dar palabras específicas para romper cosas específicas. Y Dios está diciendo: levanta tu vara. Dios está diciendo: levanta tu vara. Dios está diciendo: levanta tu vara. Pero para Dios, para Moisés hablar con Dios, primero Moisés tuvo que desarrollar los sentidos espirituales, porque no podemos ser una generación de fuego cuando nuestros sentidos espirituales no están abiertos. No podemos ser una generación de fuego cuando nosotros no tenemos la intimidad con Él, Dios mío. No podemos ser una generación de fuego cuando nosotros caminamos en el día en la carne y en la noche queremos orar en el espíritu. Por eso ves que la palabra está diciendo: tú quieres ser una generación de fuego, vas a tener que meterte en el espíritu, porque el espíritu es que te va a capacitar. Ahora, lo que está pasando es que la palabra establece que Adán
fue una alma viviente, y todo aquel que es una alma viviente es controlado por el intelecto y también es controlado por las emociones. Pero Dios mío, por eso es que la palabra establece que hay una guerra entre la carne y el espíritu. Lo que está estableciendo allí que hay una guerra contra tu mente, contra tu alma, contra tu voluntad. Por eso es que tú ves gente que se deja influenciar tanto por la carne, porque ellos consumen mucha carnalidad. Pero aquellos que están alimentando en el espíritu son aquellos que le van a hacer frente al diablo, le van a hacer frente a los demonios, a los brujos, y le va a decir: quítate de ahí. Porque la generación de fuego no se deja influenciar por el sistema. La generación de fuego no se deja influenciar por la cultura. La generación de fuego no se deja influenciar por lo corrupto. Porque la generación de fuego, ella conoce quién es Dios, Dios mío. La generación de fuego conoce quién es el santo. La generación de fuego conoce quién es Jehová, Dios de los ejércitos, porque tiene intimidad con Él. Y todo aquel que tiene intimidad con Él no tiene intimidad con los... Todo aquel que tiene intimidad con Él no se deja influenciar rápidamente. Por eso la generación de fuego no va a ser una generación cualquiera, porque dentro de una generación pecaminosa, dentro de una generación que estaba en corrupción, Dios levanta a Noé con una palabra y le dice: Noé, constrúyame el arca. Dentro de una generación que estaba en pecado, Dios comienza a hablar de Job y le dice: mira mi siervo Job, que es un hombre que es perfecto, justo, recto, Dios mío, en todos los contextos, Dios mío. En una generación diferente, Dios comienza a hablar de Abraham y le dice a Abraham: sal de tu tierra y sal de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Aleluya. Porque la generación diferente siempre es guiada por Él. Dios mío, siempre es. La generación de fuego no es cualquier generación que desde que Dios le dice: mira, tu sacrificio estuvo muy bueno, pero tus intenciones no me gustaron. Ellos comienzan a afligirse y comienzan a criticar, comienzan a levantarse contra el hermano que queda al lado, y son hasta capaces de matarlo. Porque la generación que no es de fuego es una generación que es muy sensible a las influencias negativas. Por eso es que dentro de todo esto Dios reúne a los discípulos y le dice: yo le doy autoridad. Cuando tú defines qué es la autoridad, la autoridad es la habilidad de tu poder influenciar sobre la persona o sobre alguien. Dios mío, yo entiendo que Dios va a levantar a alguien aquí y le va a dar autoridad para influenciar, no para que ellos sean influenciados, sino para influenciar a los demás. Dios va a levantar una generación, pero primero lo va a capacitar. Porque Dios no puede levantar a alguien que dentro de su contexto es el que menos busca a Dios. Dios no puede levantar a alguien que es el que más se deja influenciar por el sistema ni por la cultura. Dios mío, por eso ves que dentro de una generación Dios le está diciendo que tú no cometas pecado, sino que dentro de la generación donde estaba Job, Dios dice que Job era perfecto. Y cuando tú defines esto, es alguien que reúne el más alto nivel de excelencia. Por eso ves que Dios comienza a hablar de Job, porque dentro de su generación él era el que tenía el fuego, él era quien tenía la intimidad, porque él era que reunía el más alto nivel de excelencia para manifestar la gloria. Por eso es que dentro de lo que está pasando, Dios comienza. El día que tú comienzas a andar en el espíritu es el día donde la carnalidad no va a ejercer influencia sobre ti, porque tú estás lleno de Él, Dios mío. Y el día que tú estás lleno de Él, no estás lleno del diablo ni de los demonios. El día que tú estás lleno de Él, estás lleno de su presencia, estás lleno del fuego. Que una generación que no se dobla es una generación que es recta en todos sus caminos. Es una generación que antes de hablar con un problema con los demás, primero ellos van donde el Padre. Aleluya. Es una generación que es prudente, y todo aquel que es prudente antes de hacer algo primero piensa en los riesgos que puede tomar, porque es una generación que no es confabularse con el mundo. Por eso es que Dios comienza a hablar con el pueblo de Israel y le dice: mira, como yo soy santo, como yo no soy común, yo tampoco quiero que ustedes sean común. Cuando Dios comienza a dar esta palabra, se la da en un contexto histórico donde
donde ellos están rodeados de todas las naciones vecinas. Y cuando tú ves lo que está pasando allí, es que todas estas generaciones vecinas, todos estos pueblos vecinos tenían sus dioses, tenían su forma de cómo adorar, tenían su forma de cómo ayunar, Dios mío. Pero Dios dice: mira, yo no quiero que ustedes sean como ellos, Dios mío, porque una generación de fuego no es una generación ordinaria. Una generación de fuego es una generación extraordinaria. Dios comienza a hablar con el pueblo y le dice: yo no quiero que ustedes sean comunes, no quiero que sean normales, no quiero que sean con los demás, yo no quiero que ustedes se confabulen con ellos. Es más, los lugares actos ellos los cogieron para adorar a otros dioses. Y Dios dice: derriba el altar, derriba todas estas estatuas, derriba todo esto, aleluya, porque yo no quiero que ustedes, la mentalidad sea puesta en eso. Yo no quiero que ustedes, su forma de pensar sea puesto como los demás. Yo quiero que ustedes tengan el espíritu de revelación, pero también quiero que tengan el espíritu de la sabiduría, porque todo aquel que tiene espíritu de sabiduría son gente que antes de hacer algo, primero piensa lo que van a hacer. Y son gente, Dios mío, que tiene tanta sabiduría que no escuchan a los demás, porque ellos saben que toda sabiduría viene del... Ellos saben que toda sabiduría viene del Padre. Y como ellos saben que la sabiduría es de Dios, ellos antes de pedir consejo a los demás, ellos dicen: Padre, yo quiero la sabiduría necesaria, porque yo sé que yo no soy como los comunes, yo sé que yo no soy ordinario, yo sé que yo no soy normal, porque para lo que tú me escogiste no fue para quedarme sentado en una silla, no fue para que el tiempo me pase. Tú me escogiste para romper, para marcar, Dios mío. Tú me escogiste, Dios mío, para marcar diferencia en mi generación, para marcar diferencia en la escuela, para marcar diferencia en la universidad, para marcar diferencia en el trabajo, porque la generación de fuego marca diferencia. La generación de fuego marca diferencia. La generación de fuego, ella no se queda pasiva. La generación de fuego sabe que cuando hay una persona con necesidad, él comienza a hablar con la persona que tiene necesidad. La generación de fuego sabe que si alguien está enfermo, ellos comienzan a ponerle la mano para que Dios lo sane. Si alguien está endemoniado, ellos ponen la mano, Dios mío. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, Dios mío, alguien que dio el más alto nivel para seguirlo fue Jesús, Dios mío. Y él hizo cosas extraordinarias. Y cuando tú ves lo que está pasando allí, dice que la palabra de Dios, que Jesús cuando pasaba por el lugar, la gente era trastornada, los demonios eran trastornados, las tinieblas eran disipadas, porque Jesús marcaba diferencia. Pero dentro de todo esto, Jesús dijo: ustedes harán cosas más. Creo que no me están entendiendo aquí. Ustedes harán cosas mayores. La generación de fuego no hace lo mismo siempre. La generación de fuego, ellos no se conforman siempre con lo mismo. Ellos son como Moisés. Ellos vieron la gloria. Ellos vieron cómo Dios se manifestó. Pero están diciendo: Jehová, ahora yo quiero más. Quiero tu presencia, Jehová. Ahora yo quiero más. Quiero tu gloria, Jehová. Ahora yo quiero más. Quiero tu fuego, Dios mío. Quiero el mover. Quiero la autoridad. Quiero el poder, la capacidad, la sabiduría, la revelación. Porque la generación de fuego no se conforma. La generación de fuego pide más. Póngase de pie, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Levanta tu mano conmigo. Dile: yo soy la generación que Dios ha escogido para este tiempo. Yo soy la generación que Dios ha escogido para este tiempo. Pero Él no me escogió para ser alguien más y no para ser como los comunes, sino Dios me escogió para marcar, para dirigir, para liderar, para gobernar, aleluya. Y aunque Adán tenía un patrón de ser una alma viviente, Jesús cambió el molde y dice que Jesús es espíritu vivificante. Y todo aquel que esté en el espíritu, Dios mío, son gente que van a marcar la diferencia donde quiera. 1, 2. Aleluya, aleluya, aleluya. Levanta tu manito al cielo ahí donde tú estás. Esto es rápido, esto es rápido. Levanta tu mano ahí. Di conmigo: yo soy esa generación. Yo soy esa generación.